oliguria, edema, hipertensión por retención de sodio y retención hídrica, proteinuria, que es subnefrótica en general, aunque podemos tener proteinuria nefrótica, y la hematuria glomerular. Como ya saben, para definir hematuria necesitamos más de 3 hematíes por campo. Para definir hematuria glomerular necesitamos que más del 30% de estos hematíes sean de una morfología diferente a la normal, hasta que sean dismórficos, ya sea cualquiera sea su forma. Y si además estos hematíes dismórficos tienen espinas, se consideran acantocitos y solo necesitaríamos el 5% de todos los que vemos en el campo para definir una hematuria glomerular. Si encontramos un cilindro eritrocitario, eso se define como hematuria glomerular. Aquí en el corte de la izquierda pueden ver una biopsia con un acúmulo de eritrocitos dentro de un túbulo que finalmente va a aparecer luego en la orina como un cilindro eritrocitario. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman? ¿Se está viendo bien? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, ok. Bueno, y como les decía, muchas veces tenemos dudas con respecto a si estamos hablando de un síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. El nefrótico lo tenemos bastante claro, pero no sabemos si estamos frente a un síndrome nefrítico nefrótico, es un síndrome nefrítico agudo, crónico. Y eso yo creo que podríamos intentar dilucidarlo ahora, porque como les decía, muchas veces creemos que solo la posinfecciosa, esta que se da en los niños, de la glomerulitis postestreptocócica es la que va a producir un síndrome nefrítico y no es así, hay muchas otras patologías que también lo dan. Entonces, para diferenciarlo, y ustedes ya conocen, es fácil diferenciarlo con un nefrítico agudo, el prototipo que es la postinfecciosa, porque esta es normalmente de inicio abrupto, y el nefrótico pues es un inicio insidioso, pero bueno, el nefrítico en general tiene poco edema en comparación al nefrótico, la presión arterial está elevada, a diferencia del nefrótico que está normal, o puede estar incluso baja, igual que la presión venosa yugular, porque acá el volumen intravascular está disminuido, a diferencia del nefrítico, donde tenemos retención hidrosalina. La proteinuria puede haber, pero en menor nivel que el nefrótico. Hematuria siempre va a haber, a diferencia del nefrótico, que no siempre, pero puede haber. Y la presencia de cilindros eritrocitarios es característico nada más del nefrítico. También podemos tener hipoalbuminemia, pero no es tan intensa como en el nefrótico. Les explicaba que esto es un capilar glomerular. ¿pueden ver mi cursor también? ¿Pueden verlo? No sé si pueden ver. Sí, doctora. Ok, gracias. Acá hay un puntero. Es una célula mesangial, la membrana basal glomerular, el podocito con sus pedicelos y la célula endotelial. Entonces, para mostrarles un poquito la diferencia con el síndrome nefrótico, y es que básicamente la diferencia es que en el nefrótico vamos a tener una alteración de la membrana basal glomerular, pero sin proliferación celular. Como pueden ver aquí en estos 3 ejemplos, la primera es una nefropatía membranosa primaria, la segunda una glomerulosclerosis diabética y la tercera es una amiloidosis. En el primero ven depósitos de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular con alteración de los pedicelos de los podocitos. En la segunda un engrosamiento de la membrana basal glomerular también. Obviamente, cuando hay una extensión del área de la membrana basal glomerular, se van a extender los pedicelos y estos se van a esfacelar. Entonces, siempre va a estar asociado al engrosamiento o a la alteración de la membrana basal glomerular con alteración de los podocitos y sus pedicelos. Y en la amiloidosis, pues que hay un depósito de la sustancia amiloide, una sustancia amorfa, tanto en el mesángio como en la membrana basal glomerular, y también, bueno, alteración de los podocitos. Entonces, pueden ver que en los tres, en estas patologías que producen síndrome nefrótico, la alteración básica está en la membrana basal glomerular y bueno, por eso ya saben que finalmente va a colarse albúmina a través de esta membrana basal glomerular, pero no hay proliferación. Lo que sí se puede ver y normalmente vemos en el síndrome nefrítico, acá tenemos 3 ejemplos también, una glomerulonefritis postinfecciosa aguda, una nefritis lúpica proliferativa y una glomerulonefritis mesangiocapilar, que es la IgA. En la primera pueden ver mm, proliferación de las células mesangiales, proliferación endotelial y infiltración de células inflamatorias en general, que pueden ser, por ejemplo, los polimorfonucleares, dentro de la luz capilar, que van a producir obstrucción de la luz y bueno, por eso también producen disminución del filtrado glomerular con azoemia, con oliguria.
Además, también puede haber depósito de inmunocomplejos, por ejemplo, la posinfecciosa hay depósitos de inmunocomplejos subepiteliales, que son las jorobas, y también a otro nivel, subendotelial, incluso algunos intramembranosos, y obviamente alteración también del podocito, por eso también se produce proteinuria. Pero la patología principal está a nivel de la proliferación celular y también del mesangio. Lo mismo está pasando en la nefritis lúpica proliferativa y proliferación mesangial, con muchos depósitos de inmunocomplejos a diferentes niveles, también con infiltración de células inflamatorias a nivel de la luz. Y en la mesangioproliferativa, la IgA, por ejemplo, no hay mayor depósito en membrana basal, pero sí hay mucha alteración en mesangio con proliferación. Entonces, son características diferentes de la membranosa que están produciendo que el problema principal no sea digamos, el escape de albúmina a nivel de la membrana basal glomerular, sino una alteración del filtrado glomerular porque estamos obstruyendo la luz capilar, con hematuria porque se están creando poros importantes, rupturas de la membrana basal glomerular que pueden ser tan importantes que permiten el escape de muchos hematíes, tantos que pueden formar, como les comentaba, hematuria macroscópica, incluso con coágulos, como lo que se puede ver en la nefropatía IgA. Entonces, como les repetía, nosotros tenemos en nuestra mente síndrome nefrítico, el prototipo histórico que es la glomerulonefritis postestreptocócica, que se da normalmente en los niños, también llamada la glomerulonefritis proliferativa difusa o exudativa. Voy a dar unas pinceladas de algunas patologías, las más importantes, para que más o menos tengan un recuerdo de ellas. No voy a hablar mucho, porque no habría mucho tiempo, pero en particular de esta, porque es la que, como les digo, es la que da el ejemplo clásico del síndrome nefrítico. Está asociada a cepas nefritogénicas del estreptococo del grupo A, asociada a infecciones tanto dérmicas como faringias, y aparece normalmente 2 a 3 semanas después de esta infección. Y lo que sucede es que se están depositando antígenos de cepas nefritogénicas de este germen en la membrana basal glomerular y se están creando anticuerpos, obviamente, que están formando inmunocomplejos y que por lo tanto van a activar la vía alterna del complemento y produciendo la proliferación celular, la acumulación de células inflamatorias a nivel de la luz endotelial y toda la patología que ya les comentaba. Normalmente se asocia en más del 90% de los casos a un C3 disminuido, el C4 está normal, y parte del diagnóstico podemos hacer el uso de la antistreptolicina O el anti-DNA-SB positivo, que nos van a ayudar a orientarnos a ese diagnóstico antes de la biopsia. Sin embargo, el que esté negativo tampoco lo descarta, ¿no? Porque podría estar negativo, sobre todo si no, si no estamos en la fase aguda de la infección. Como ya conocen, la gran mayoría de pacientes, sobre todo los niños, suelen resolverse de forma espontánea. Sin embargo, si no se resolviera eso, si persistiera con la hipocomplementemia más allá de las 6 semanas, tenemos que pensar en una glomerulonefritis C3, porque la patología es muy, muy similar y pero obviamente la fisiopatología es diferente porque está alterado la vía alterna del complemento, hay alteraciones ya genéticas a ese nivel que puedan producir que no se resuelva espontáneamente, sino que hay un círculo vicioso que produzca inflamación y finalmente fibrosis y enfermedad renal crónica avanzada, que lleva a los pacientes incluso a la diálisis, a diferencia de la usual glomerulonefritis postestreptocócica. Lo que vamos a encontrar en la patología renal es, como ya les comentaba, y lo que les mostraba en el esquema, es hipercelularidad. Como pueden ver, ese glomérulo está lleno de células. El mesangio está expandido, hay muchas células, no solo células mesangiales, hay polimorfonucleares, hay monocitos, em, hay mucha, incluso las luces capilares están muy obstruidas, algunas luces capilares están conteniendo, por ejemplo acá, conteniendo células inflamatorias y por lo tanto, obviamente, no va a haber un filtrado adecuado y va a haber oligonuria. Edema intersticial, inflamación también a nivel intersticial. Y en inmunofluorescencia el clásico cielo estrellado con hemoglobina G y C3 positivos. Y como les comentaba, las jorobas, que son los depósitos subepiteliales en la microscopía electrónica. Eso nada más para comentarles
que en los adultos no suele tener el mismo cuadro clínico ni pronóstico que en los niños. Normalmente en los adultos la glomerulonefritis se presenta durante la infección aguda por el germen, que también no es solamente el estreptococo, como ya ustedes sabrán, se asocia a muchos estafilococos y muchos otros microorganismos, virus y bacterias, pero en general, bueno, es usual que se asocie al estreptococo. El sitio de infección también puede ser más variable que en los niños. eh, los gérmenes pueden ser más diferentes que en el niño y no siempre cursa con hipocomplementemia. Y bueno, en ellos también en general el pronóstico es un poco peor que en los niños. Ahora les he puesto acá un cuadro clínico. Es un varón de 46 años sin antecedentes patológicos que tiene desde hace 6 meses episodios de orina marrón intermitente asociados a infección del tracto respiratorio alto. O sea, tiene infección del tracto respiratorio alto y le aparece normalmente asociado unas semanas después o unos días después hematuria macroscópica, ¿no? Orina marrón, como él describe. Además, también orina un poco espumosa. Tenemos una presión arterial de 140-80 y cuando le hacemos los exámenes encontramos una proteinuria en rango no nefrótico, una hematuria de origen glomerular con hematíes dismórficos y una creatinina en 2. Entonces, ¿qué, ¿qué síndrome es? Está claro que no es un síndrome nefrótico, es un síndrome nefrítico agudo, como lo hemos tenido en el caso de una posinfecciosa o postestreptocócica, porque este paciente tiene ya 6 meses de enfermedad, ¿no? Y tenemos lo- los características que normalmente deberíamos encontrar en un síndrome nefrítico. Tendremos hipertensión, tenemos hematuria glomerular, tenemos azoemia, tenemos proteinuria en rango no nefrótico. Entonces tenemos suficiente evidencia para poder diagnosticar un síndrome nefrítico, que no sería un síndrome nefrítico como el que solemos conocer, como el que solemos diagnosticar como o ver o leer, quizás, o en el que al que solemos referirnos, pero sí es un síndrome nefrítico más bien, digamos, crónico, ¿no? Entonces, mm, este cuadrito me pareció muy bonito y es bastante antiguo, pero nos muestra cómo las patologías en general, las glomerulopatías, pueden mostrarse con diferentes tipos de características a nivel del sedimento urinario y del cuadro clínico en general, ya sea tendiendo hacia con una proteinuria más y más severa, tendiendo hacia un síndrome nefrótico, o con más bien más hematuria que proteinuria, más bien cursando hacia un síndrome nefrítico. Y el síndrome nefrótico, como les comentaba, está ocasionado en general en general en todas sus glomerulopatías por una injuria de podocitos y bueno, cambio en la arquitectura de los glomérulos con esclerosis. Sin embargo, en el síndrome nefrítico vamos a encontrar inflamación, proliferación, incluso la formación de crecientes. Entonces, Ujú. la mayoría, gran parte de las glomerulopatías que se encuentran aquí a la izquierda mencionadas van a cursar con un síndrome nefrótico en general, pueden cursar con algo de hematuria, sí, pero van a cursar con un cuadro nefrótico más o menos florido, a diferencia de la izquierda, que cursan con un síndrome nefrítico, con una azoemia importante, incluso más florido o igual de florido con una posinfecciosa, cuando estamos frente a una patología crescéntica. Y tenemos los que están, digamos, en el medio, que son más o menos esas que están acá, que son el lupus, porque puede cursar, si estamos frente a una tipo 5 con un nefrótico, una tipo 3 o tipo 4 que puede estar con un síndrome nefrótico nefrítico, igual que una membrana proliferativa, o una IgA que puede cursar en realidad con cualquier cuadro clínico que hemos comentado, nefrótico, nefrítico, proteinuria, sintomático. La IgA es bien versátil en cuanto a su presentación clínica. Entonces, para que tenga más o menos una idea de cómo se presentan, aquí pueden ver el rango etario y las glomerulopatías que más frecuentemente encontramos de acuerdo a si son síndrome nefrótico y nefrítico, y aquí pueden ver que en general en las edades más jóvenes las principales patologías que producen síndrome nefrítico son el lupus y la nefropatía IgA, que luego van disminuyendo con la edad y va apareciendo bueno, en general las vasculitis, particularmente las Ujú, pausimunes. síndrome. ¿Se escucha un ruido?
¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Aquí, nada más para mencionarles, ese es un estudio de Uruguay, donde describieron las patologías según cómo habían eh, debutado, con qué presentación clínica habían debutado, me pareció interesante comentarles, porque si bien el nefrótico va a cursar, digamos, las glomeropatías que conocemos con nefrótico van a cursar en general con nefrótico, como la focal segmentaria, la membranosa, podemos encontrar también que algunas eh, focal segmentaria, membranosas o cambios mínimos van a cursar con anormalidades urinarias asintomáticas o incluso van a cursar con una rápidamente progresiva. A diferencia, por ejemplo, también de una vasculitis que en general va a ir con una rápidamente progresiva, pueden ir también con algunas anormalidades urinarias asintomáticas o también algunos con un síndrome nefrótico. Entonces, si bien nos va a orientar, o sea, yo quiero que quede claro que si bien el cuadro clínico es bastante orientativo, no podemos prescindir de la biopsia renal. Definitivamente la necesitamos porque en algunos casos no se va a necesariamente corresponder el cuadro clínico con la biopsia. Son menos casos, pero sucede. Estos cuadritos también me parecieron interesantes. Es un registro español de glomerulonefritis del 2016, donde estudian la hematuria y pueden ver, y llama la atención que en pacientes con síndrome nefrótico, más del 50% tenían hematuria, incluso, bueno, microhematuria el 50% y hematuria grosera el 4%. Y patologías que normalmente conocemos o sabemos que cursan con un síndrome nefrótico, también cursan con hematuria microscópica, gran cantidad de ellas, y algunos con hematuria incluso grosera, o sea, hematuria macroscópica, o sea, bien evidente. Y eso es algo que usualmente no lo pensamos, porque no es lo usual, pero puede pasar. Entonces, este caso sí es un síndrome nefrítico que podemos considerar un síndrome nefrítico crónico. Le hacemos una biopsia renal y nos aparece esta inmunofluorescencia. Acá, un poquito para que no se duerma. ¿El doctor Cristian Díaz está? O ya se durmió. Sí, Cristian doctora. Díaz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Usted está viendo la imagen de esta inmunofluorescencia, de una biopsia Sí. con inmunofluorescencia. He encontrado Ujú. esta característica de un tronco con sus ramas con IFI positivo para IgA. Lo demás, negativo. ¿Cuál sería tu presunción diagnóstico junto con el cuadro clínico que te he comentado? Ya. Es solo IgA. ¿De qué año eres, doctor? Tercero, doctora. Ya, entonces tengo este cuadro clínico, un síndrome nefrítico crónico que aparece en hematuria intermitente asociado a infecciones del tracto respiratorio. Y tengo una IFI positivo para IgA, nada más para IgA. ¿No será una glomerulonefritis endocapilar de repente? No, en este caso, ya, muchas gracias, doctor Cristian. Entonces, en este caso, de acuerdo al cuadro clínico, tenemos un síndrome nefrítico crónico, pero la biopsia es bastante característica por la inmunofluorescencia. Es básicamente la única glomerulopatía que nos va a dar diagnóstico solo por inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia positiva para IgA, 3 cruces, y lo demás, una cruz o menos, es una nefropatía IgA. En el mesangio, en la inflorescencia en el mesangio. Entonces, tenemos un diagnóstico de una nefropatía IgA. Y por eso, solo vamos a dar unas pinceladas para que recuerden a la nefropatía IgA. La gran mayoría son idiopáticos, pero algunos están asociados a otras patologías o a una vasculitis sistémica, como es la vasculitis de Jeno-Scholling, que también se asocia a púrpura en miembros inferiores, o puede ser secundarios se puede dar también en pacientes con cirrosis alcohólica o asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, a la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Se decía que eran poco benignas, es en realidad a nivel mundial la glomerulopatía más frecuente y se creía que era benigna, pero en realidad se ha demostrado que hasta el 50% de los casos pueden llevar a los 10 años a los pacientes a diálisis. La fisiopatología es por alteraciones en la inmunoglobulina A, ya sea porque hay una respuesta anormal a la IgA activada o porque hay anticuerpos contra la inmunoglobulina A o tuvo una glicolación anormal, la inmunoglobulina A, y finalmente se deposita en los glomérulos y va a producir la activación del complemento. Como les decía, la mayoría
producen proteinuria y hematuria sintomática, generalmente son hallazgos de examen de orina, por eso a nivel mundial es tan frecuente, porque la mayoría se hacen exámenes de pesquisa, exámenes de orina, por otra razón, y les hacen biopsia y encuentran esa nefropatía IgA. Acá tendríamos probablemente más, pero no biopsiamos a todos los que tenemos con sedimentos patológicos. Pero en realidad el cuadro clínico de la nefropatía IgA es muy variado, puede encontrarse, como les digo, asintomático, o puede encontrarse incluso hematuria glomerular franca con coágulos intermitentes, que también producen episodios de aquis, que digamos no es tampoco tan benigno como se pensaba. Estas hematurias francas pueden producir injuria renal agudas a repetición y conllevar a enfermedad renal crónica progresiva, que también se tienen que manejar cuando lo encontremos solamente con hematuria glomerular franca, incluso si no tuviera proteinuria. Y te vamos a encontrar también en algunos casos, hasta en el 50% de los casos, incrementada la hemoglobina A. ¿Y qué encontramos en la biopsia? ¿Qué encontramos en la biopsia renal? Un incremento en la matriz. La matriz va a estar incrementada, digamos, va a haber mayor matriz celular, y además proliferación celular en la matriz. Vamos a tener inflamación segmentarias, incluso con la presencia de crecientes, y el 10% puede mostrarse con una histología normal. ¿Y cómo es que lo diagnostican? Por la inmunofluorescencia. O sea, aquí sale todo normal, parecía digamos, le hicieron un examen de orina y salió con proteinuria, le hacen una biopsia y sale normal, creen que es un cambio mínimo, pero la inmunofluorescencia sale IgA, entonces una nefropatía IgA. En la inmunofluorescencia, como les decía, son troncos con ramas en el mesangio de positividad en hemoglobina A, pero también podemos encontrar C3 hasta el 90% de los casos, vamos a encontrar IgG o IgM en el 50% de los casos y C1q en el 10% de los casos. Pero definitivamente siempre debe haber IgA y esta debe ser en mayor cuantía. En la microscopía electrónica lo que vamos a encontrar son depósitos electrodensos, no sé si ven mi cursor acá, depósitos electrodensos en el mesangio, que normalmente están cerca o adyacente a la célula mesangial, pero también puede haber depósitos subepiteliales y subepiteliales. Y ya sabemos que existe la clasificación de Osford con evaluación de la hipercelaridad mesangial, con evaluación de la fibrosis intersticial, la atrofia tubular, con evaluación de la esclerosis glomerular y la presencia o no de crecientes para valorar el pronóstico, ¿no? Acá hay otro casito. Voy a preguntar al doctor Alex Plasencia, pero no veas todavía. Ahí está. Alex Plasencia. ¿Dónde está el doctor? Buenas noches. La doctora Claudia Calderón. ¿Qué tal, doctora? Buenas Hola, noches. doctora Claudia, ¿cómo está? Aquí está el cuadro clínico, perdón, de un paciente, una mujer de 40 años, que como único antecedente tiene una cesárea hace 3 años y desde hace 2 meses presenta úlceras orales, alopecia, rash malar, orinas espumosas, edema en miembros inferiores, hipertensión y orina marrón. Le encontramos en los exámenes una creatinina de 1.8, 5 gramos de proteinuria, un examen de orina, leucocitos 10 a 12 por campo, 50-60 de Matías por campo, proteína de 3 cruces y un urocultivo negativo por si pensamos que puede ser una infección urinaria, que siempre hay que descartarlo, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico sindrómico? Un síndrome nefrítico nefrótico. Ya, ¿por qué lo cataloga así? Bueno, un nefrítico porque, bueno, ¿no? Porque tiene una hematuria macroscópica, tiene edema, está con hipertensión, la orina marrón, que nos diría, pues, no, lo de la hematuria, está con elevación de azoados, está con creatinina 1.8 y un nefrótico por, bueno, básicamente por el tema de la proteinuria, aunque no tenemos Efectivamente, gracias, doctorita. ni nada. No teníamos albúmina, creo, pero efectivamente, ya solamente con la evidencia de la proteinuria, incluso si no nos dicen lo del edema, el pulmonema, ya podemos inferir que está presentando ello. Ya tenemos que diagnosticar como un síndrome nefrítico nefrótico. Por eso es que no todos y muchos pacientes van a presentar este cuadro y a veces no le estamos catalogando adecuadamente, perdón. Entonces, es un síndrome nefrítico nefrótico y encontramos en la biopsia esta
esta imagen, este corte. Entonces, la doctora Andrea Rivas nos puede decir qué puede observar acá. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un momento voy a agrandar un poquito más. Bueno, acá veo el glomérulo, el espacio se ve, bueno, relativamente conservado. A nivel de las células mesangiales sí aumentadas y también veo, bueno, los capilares prácticamente ya no se ve la luz, ¿no? Así están obturados, ajá. Están obturados, no recuerdo si es por esa proliferación del vaso, más que Sí, nada sí. engrosamiento, ¿no? Engrosamiento del capilar. Y también veo linfocitos, ¿no? Linfocitos algunos alrededor. Ya, muy bien. Entonces, y bueno, algo que llama mucho la atención es, y bueno, y tenemos también el cuadro clínico que nos están dando, pero llama la atención el patrón que ha tomado este glomérulo en patrón lobular, o sea, como si estuviera formando lóbulos, ¿no? Esto es bastante característico de la membrana proliferativa, con bastante infiltración celular, vemos proliferación endocapilar, proliferación mesangial, incluso se pueden observar, está muy pequeña la imagen, pero se pueden observar esas capilares, se pueden incluso observar algunos trombos dentro de los capilares. Entonces, esto es característico de una membrana proliferativa, particularmente de lupus con masas capilares, pero la membrana proliferativa, ya también voy a comentar ahorita, puede tener varias causas. Muchas gracias, doctorita. Entonces, tengo esta patología, y entonces mi diagnóstico de biopsia renal es una nefropatía lúpica tipo 3, con un patrón membrano proliferativo, porque ese es el patrón histológico. El diagnóstico histológico finalmente es ese, y bueno, esto junto a otros exámenes, complemento, ANA, antidenia, me dan el diagnóstico de nefropatía lúpica finalmente, ¿no? Entonces, dentro de la membrana proliferativa, lo que lo caracteriza es que existe hipercelularidad mesangial más duplicación de la membrana basal glomerular. Eso es lo que no se ve adecuadamente en la imagen, pero eso es lo que lo caracteriza. Se está duplicando la membrana basal glomerular porque hay depósitos intramembranosos y están, acá también van a ver en esta imagen, los depósitos están dentro de la membrana basal glomerular, y hay infiltración incluso de la célula mesangial hacia la membrana basal glomerular, y además hay depósitos de inmunocomplejos, tanto subendoteliales y mesangiales. Produce usualmente un síndrome nefrótico nefrítico, y vamos a encontrar una hipocomplementemia C3 también en todos los casos, digamos en todos los casos, porque hasta en el 50% de los casos vamos a el problema subyacente es una anormalidad en la vía alterna del complemento. Esta ya ustedes conocen, es la actual clasificación de la membrana proliferativa. Ya se diferencia no por la electrónica ni por la óptica, sino por la inmunofluorescencia. Si yo tengo una inmunofluorescencia positiva para inmunoglobulinas, entonces el problema es la vía clásica del complemento, y lo que vamos a tener que descartar necesariamente es que no haya un problema infeccioso de base, por ejemplo una hepatitis C, un problema de inmunocomplejos, por ejemplo un lupus, un problema neoplásico o una disproteinemia. Y si tenemos en comparación a una inmunofluorescencia negativa para inmunoglobulinas y solo tenemos C3, el problema es la vía alterna del complemento, y ahí tenemos las dos patologías básicamente, la glomerulonefritis C3 y la enfermedad por depósitos densos, que es parecida, pero bueno, digamos un poquito, la histología cambia un poquito, el grosor de la membrana y también el pronóstico, que es un poco peor. Entonces, como les comentaba, esto es la histología. Encontramos glomérulos hipercelulares lobulados con engrosamiento de la pared capilar. Entonces, a diferencia de las otras patologías que producían síndrome nefrítico, además aquí tenemos engrosamiento de la membrana basal glomerular, por eso también vamos a tener proteinuria en mayor rango, usualmente en rango nefrótico, con duplicación de la membrana basal glomerular. Un quinto de los pacientes van a presentar también crecientes, y también, bueno, tenemos hipercelularidad endocapilar, como se puede ver, ¿no? Y bueno, dentro de la microscopía electrónica vamos a encontrar depósitos amorfos, sobre todo subendoteliales y mesangiales, pero puede ver también a nivel intramembranoso y subepitelial. Este es otro casito para
que no sé, la doctora Rosita Tafur, no sé si está presente. Sí, doctora, buenas ¿Cómo noches. está, doctorita? Mire, es una mujer de 63 años que tiene como antecedente hipertensión desde hace 5 años y tiene un NM de mama desde hace 15 años que está curada. Ujú. Perdón, ya está. Presenta desde hace 3 semanas edema leve en miembros inferiores, incremento de cifras de la presión arterial y tiene una creatinina de 2.8 y una proteinuria en 24 horas de 2 gramos. Un examen de orina con 20 a 30 hematíes y yo le pido sus sacandositos, que son 20%. Ujú. ¿Por qué le pido? Mire, hasta acá, yo un poquito quería reforzar en esto. Cuando tengo una paciente hipertensa de algún tiempo y no tenemos, por ejemplo, un control previo y nos viene con una creatinina de 2.8, podríamos pensar que, no sé, podría estar asociada a esa hipertensión, o si fuera una hipertensión más, probablemente de más larga data, podríamos pensar que es una nefroangiosclerosis. Entonces, pero ya teniendo una hematuria tiene que llamarnos la atención algo. O sea, un paciente ya sea diabético, hipertenso, con una patología crónica, que puede ser que se produzca una enfermedad renal crónica, o sea, que son factores de riesgo para enfermedad renal crónica, pero que tenga hematuria, hay que ahondar en la hematuria. Entonces, usted ondea en la hematuria y encuentra que tiene acantocitos, 20%. O sea, Ujú. necesitamos 5, ¿verdad? Tenemos 20% Sí. de acantocitos. Y además, en este paciente en particular, tenemos un control que tenía una creatinina normal hace 3 meses en 1. Entonces, Ujú. tenemos un síndrome, en este caso también nefrítico, Ujú. ¿o no? Ya, ahora, Sí. pero me parece en una biopsia renal la presencia de crecientes celulares, 50% de glomérulos, ¿no es cierto? Sí. ¿A esto usted lo llama un síndrome nefrítico o una glomerulitis rápidamente progresiva? En este caso, por el antecedente, por ejemplo, de que tenemos que hace 3 meses la paciente tenía un nivel de creatinina de 1 y en el último control de 2.8, se podría hablar de una glomerulitis rápidamente progresiva, también por lo que se puede encontrar también en la biopsia renal, ¿no? Claro, es que la rápidamente progresiva requiere no solo el cuadro clínico, sino la confirmación histológica, ¿no? Y Ujú. justo de eso quería comentarles, porque como les mencionaba al principio, muchas gracias, autorita. Como les mencionaba en los casos en que aparece como rápidamente progresiva, también aparece de forma abrupta. O sea, estos pacientes que tienen rápidamente progresiva están presentando un síndrome nefrítico agudo. Pero no solamente es eso, sino que además la función renal está perdiéndose rápidamente, que también puede ser por el síndrome nefrítico, tiene un síndrome nefrítico, un sedimento nefrítico con proteinuria, hematuria microscópica, hematíes dismórficos, pero además tenemos en la histología la presencia de crecientes celulares. Algunos, y hasta hace algún poco tiempo, algunas literaturas todavía describen que debemos encontrar 50% de crecientes celulares en un estudio histológico para poder diagnosticar una rápidamente progresiva. En mi opinión, y lo que también he estado revisando, y yo pienso que ustedes opinan lo mismo, no uno va a esperar a tener el 50% para iniciar tratamiento, porque definitivamente se está creando células crecientes, porque hay un problema importante, y si no tenemos el 50% en este corte histológico, pues quizás no necesariamente significa que en todo el riñón tengamos pocas crecientes, probablemente en otro corte histológico sí tengamos esa cantidad. Entonces, en realidad, la presencia de creciente en general con elevación aguda, no hay un corte de creatinina, no hay un corte de semanas. Dicen, digamos, que tendría que ser mayor de 7 días que los que descartan un AQI, lo que diferencia de un AQI, de una injuria renal aguda, pero de días a semanas. Normalmente, digamos, menos de 3 meses, que es lo que dicen para poder catalogar una enfermedad renal crónica, necesitamos 3 meses, pero ya teniendo por lo menos un mes de enfermedad, 6 semanas de enfermedad, ya nos está diciendo que es algo rápido. Nunca vamos a tener exactamente el tiempo, porque tampoco el paciente va a decir, desde hace 2 semanas estoy así, pero la idea es que es algo rápido y que está produciendo que la creatina se eleve de forma brusca y por muchos casos también se está asociando a otro tipo de sintomatología sistémica. ¿Y por qué se está produciendo las crecientes? Independientemente de las causas de esta,
Lo que pasa es que se presenta una injuria del capilar glomerular y se produce una permeabilidad incrementada de la barrera glomerular. Por lo tanto, van a ingresar células inflamatorias, fibrina y fibronectina al espacio urinario, es el espacio de Bowman. Y por lo tanto se van a activar los podocitos, van a proliferar las células epiteliales y va a haber una ruptura en la cápsula de Bowman. Y obviamente esto produce un ingreso de macrófagos y de células fibrocelulares, provocando así las crecientes. La creciente se define como más de 2 hileras de células en la cápsula de Bowman. Hay que descartar siempre que no estemos hablando de una injuria renal aguda en el contexto de un síndrome nefrótico, porque muchas patologías que producen síndrome nefrótico pueden cursar con creatinina elevada y no por eso es una rápidamente progresiva. Podemos estar frente a una depresión de volumen con una hiperrenal, particularmente pacientes con mucha depresión de volumen por hipovolemia severa o uso de diuréticos, o incluso ya una NT establecida, por edema intrarrenal, también síndrome nefróticos, por trombosis de venas renales o por efectos adversos incluso de la medicación y IECAS que estamos utilizando, una nefritis intersticial aguda como efecto adverso a cualquier medicamento que estemos utilizando puede producir también el incremento de la creatinina. Y hay que descartar estas patologías antes de pensar que estamos frente a una transformación de una glomerulopatía en una crescéntica. Mucho va a ayudar el sedimento urinario. En la mayoría de patologías con síndrome nefrótico, como les digo, no necesariamente vamos a encontrar, o sea, obviamente si aparece de nuevo la creatinina se está elevando y aparece de nuevo una hematuria, hay que pensar en una crescéntica, sí, y probablemente requiera una biopsia a control, pero en la mayoría de los pacientes no va a aparecer eso, sino que está asociado simplemente a una injuria renal aguda secundaria. Este es otro casito, un varón de 70 años hipertenso, tiene una creatina basal en 1.2 y presenta desde hace 3 días disnea con tos hemoptoica. Encontramos en los exámenes una creatinina en 5 y una urea en 220, y en el examen de orina proteinuria y hematuria. Entonces, ¿cuál es el síndrome? El síndrome, esa es su plaquita, ¿no? La del primer día y del cuarto día, perdón, ya lo dije. Ese es un síndrome pulmón-riñón. Y obviamente en el riñón lo que está pasando es una rápidamente progresiva, pero la fisiopatología está sucediendo tal cual en los alveolos, ¿no? Con alteración en la membrana basal del alveolo. Y por lo tanto necesita pues un tratamiento intenso, al igual que una rápidamente progresiva, no solo por el problema del riñón, sino también por el trastorno que hay a nivel pulmonar. Esto es nada más para mostrarles cómo es que los glomerulopatías que se presentan como un síndrome nefrítico están inmersas dentro de las que cursan con una rápida progresiva. Y acá pueden ver, ¿no? Las patologías que se presentan como una rápidamente progresiva son el síndrome de Goodpasture, que es el pulmón-riñón, digamos, por excelencia, aunque en general las vasculitis son las que más frecuentemente producen este síndrome. Las vasculitis o las pausoinmunes, endocarditis también, y están las rápidamente producidas por trastornos de inmunocomplejos. Estas son las que producen también un síndrome nefrítico, pero están catalogadas dentro de las que también producen rápidamente producidas, que pueden cursar con una u otra. Y están, por ejemplo, aquí el lupus, las postestreptocócicas o la postinfecciosa y la IgA. Y bueno, ustedes ya también saben cómo diferenciar las crescénticas. Normalmente con la inmunofluorescencia podemos hacernos nos podemos diferenciar bastante bien una u otra. Cuando la inmunofluorescencia es negativa, o sea, no aparece nada, muy poquito pinta en inmunofluorescencia, estamos hablando de una glomerulonefritis crescéntica pausinmune, que en general es necrotizante, que es asociado en la gran mayoría a los anticuerpos ANCA. Puede haber algunos que son negativos a ANCA. También voy a hablar de ello un poquito. Luego encontramos inmunoglobulina G lineal en la membrana basal glomerular. Estamos frente a una enfermedad por antimembrana basal glomerular, ya sea que se asocie o no a un síndrome pulmón-riñón. Y si estamos más bien frente a una presencia de una tinción difusa pero granular
de IgG y C3, estamos frente a una glomerulonefritis por inmunocomplejos, ya que, como les decía, tenemos que descartar el lupus, tenemos que descartar una posinfecciosa, una IgA o una Genosoley, o, bueno, algunos también podemos, de parte de diagnóstico diferencial también están las fibrilares, ¿no? Entonces, esta señora que les comentaba, le encontramos un síndrome nefrítico y tenemos esta patología que, como pueden observar, tenemos más de 2 hileras en el espacio de Bowman, con crecientes celulares y algunas, o epiteliales y algunas también fibroepiteliales, y el ovillo está, digamos, muy apretadito ahí por la creciente, y por lo tanto, obviamente, los capilares también van a estar disminuidos en su luz. Tenemos un ANCA-MPO positivo en esta paciente, por lo tanto tenemos un diagnóstico de una glomerulonefritis pauciinmune. Como saben, estas glomerulonefritis pauciinmunes están categorizadas dentro de las vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Las vasculitis en general pueden producir patología renal de diferentes niveles, el atacayazo inclusive, por ejemplo, por estenosis de la arteria renal, pero esas pauciinmunes son vasculitis de pequeños vasos, están normalmente limitadas al riñón, pero también pueden cursar con vasculitis sistémicas, y normalmente encontramos anticuerpos contra componentes lisosomales de neutrófilos, como el ANCA-P o MPO, o el ANCA-C o el PR3, aunque también hay otros anticuerpos que podemos buscar, que no son tan conocidos. Estos anticuerpos van a activar a los neutrófilos y producir una injuria endotelial. Y bueno, en la mayoría, como les comentaba, también hay signos sistémicos de vasculitis. En casi 90% de los casos vamos a encontrar el ANCA positivo. Ustedes ya los conocen, la granulomatosis de Wegener, que ahora se conoce como granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que es lo que se conocía como Shock-Strauss, y también hay otras asociadas a algunos medicamentos. Lo que vamos a encontrar aquí son diferentes crecientes, que pueden ser, como les digo, fibroepiteliales, epiteliales, en diferentes, digamos, pueden ser estas difusas o pueden ser globales, o puede haber algunos glomérulos que estén viables totalmente. Por eso es necesario buscar adecuadamente todos los glomérulos y no esperar encontrar en más del 50% de los casos. Podemos encontrar incluso uno, pero ya eso amerita de todas maneras tratamiento para mejorar el pronóstico renal. Puede haber también, puede asociarse hasta en el 35% de los casos a vasculitis renal, o sea, de la arteria renal. Obviamente en inmunofluorescencia no vamos a encontrar positividad en general, y en la microscopía electrónica tampoco va a haber depósito de inmunocomplejos, o muy poquitos. Y hay que descartar que no estemos frente a una crescéntica, pero que sea ANCA negativa, en los que no encontremos ANCA, pero que tenga la patología tal cual, en la histología tal cual, igual que una pauciinmune, o que no sea lo mismo, que encontremos la misma histología, pero que sea positiva en la inmunofluorescencia. Entonces estaríamos frente a una vasculitis por inmunocomplejos, que también puede ser secundaria, por ejemplo, a neoplasias, o que no esté asociada a la enfermedad por antimembrana basal glomerular, porque hay hasta un 10% de los casos en el que las dos van a coincidir. Y bueno, esta ya también la conocen, la enfermedad antimembrana basal glomerular, que bueno, su patología está dada por inmunoglobulina G dirigidas contra un antígeno, que normalmente está presente en la membrana basal glomerular o en la membrana basal alveolar, si es que produce un riñón pulmón. ¿Me están escuchando? ¿No se me han llamado ahorita? ¿Me confirman? Sí, doctora. Ok, ya, gracias. Sí, doctora, le Yo estaba hablando escuchamos. sola. Gracias. Bueno, y normalmente esos anticuerpos se dirigen contra el dominio no colágeno de la cadena alfa 3 del tipo colágeno 4, y en realidad es, como le digo, bastante patognomónico de una granulopatía crescéntica, pero en realidad solo produce el 10 a 15% de estas crescénticas, de estas rápidamente progresivas, y también del pulmón riñón, no es la mayoría son las vasculitis sistémicas, incluso el lupus son los que más producen pulmón riñón, más que esta antimembrana basal glomerular. Y puede cursar solamente con la variante renal,
o con la hemorragia pulmonar, que es el síndrome Wood-Pasteur, o incluso, como les comentaba, asociada a ANCA positivo, que es el doble anticuerpo, la enfermedad de doble anticuerpo positivo. Hay que descartar que no estemos hablando estemos hablando realmente de un pulmón riñón, que significa que hay hemorragia pulmonar, hemorragia alveolar, y no estemos hablando de un problema pulmonar con insuficiencia respiratoria en el contexto de una AQI, ¿no? Porque podemos tener una creatinina en 5, una insuficiencia renal por cualquier otra causa y que porque esté produciendo congestión, y la verdad que en la placa a veces puede haber cierta confusión, pero hay que ver otros criterios clínicos, o una trombosis de vena renal que esté produciendo embolia pulmonar, o una ICC descompensada, que son patologías que van con problemas renales y trastornos pulmonares, pero que no es un pulmón riñón, no vayan a confundirlo. Y entonces también están los trastornos por complejos inmunes. Tenemos dentro de las crescénticas o rápidamente progresivas, tenemos a las paucimunes o por ANCA, tenemos a la antimembrana basal glomerular, que es bastante patognomónica la inmunofluorescencia y su patología, y la de trastornos por complejos inmunes, que en general está producida por múltiples causas, básicamente todas las que producen el síndrome nefrítico, y acá más o menos tienen un resumen de lo que se conocía antes, la rápidamente progresiva tipo 1, que es el 15%, es la enfermedad por antimembrana basal glomerular, la tipo 2, que es por inmunocomplejos, y la tipo 3, que es la paucimune, también era de doble positivo, y dentro de la de inmunocomplejos, que es básicamente la patología similar a la membrana proliferativa, si tenemos una C3 normal, hay que descartar IgA, nefropatía IgA o genosolne que está asociada, o si está disminuida o hay hipocomplementemia, además, tenemos que descartar que no sea secundaria, ¿no? No haya un lupus o una posinfecciosa, una crioglobulinemia. Nada más para comentarles que en la biopsia hay algunas características que las diferencian, la tipo 1 de la 2 y la 3. La tipo 1 es la antimembrana basal glomerular, donde encontramos proliferación extracapilar e intracapilar ausente, al igual que en la tipo 3, en la paucimune. En la tipo 2 sí vamos a encontrar proliferación, por inmunocomplejos, obviamente, proliferación tanto extracapilar como intracapilar, que es la diferencia, eso es lo que lo diferencia en cuanto a la microscopía óptica en las 3 tipos de crescénticas que tenemos. Y en cuanto a la inmunofluorescencia, pues ya les comentaba, los depósitos lineales de inmunoglobulina G en la antimembrana basal glomerular. En la tipo 2, que es por trastornos por inmunocomplejos, vamos a encontrar, bueno, en realidad es un poco variado, depósitos granulares, ya sea de TC3, IgG en la posinfecciosa, o un full house en lupus, y ausencia de positividad en inmunofluorescencia en la paucimune. El pronóstico va a estar en función de qué tan rápido abordemos el problema y qué tan rápido hagamos la biopsia y demos el tratamiento. Va a depender del grado de afectación y cronicidad que tengamos en la biopsia renal, de la creciente, de la cronicidad también a nivel intersticial, del grado de esclerosis del glomérulo y de la extensión de las lesiones crónicas a nivel intersticial, de qué tan rápido iniciemos el tratamiento, también en la evolución, si es que hay una proteinuria que persiste, la proteinuria persistente siempre va a ser marcador de mal pronóstico, con cuánto de creatinina inició, obviamente a mayor creatinina al momento del diagnóstico es peor pronóstico, que el nivel de anticuerpos, si es que esto es por un vasculitis ANCA, el nivel de anticuerpos previo al tratamiento también afecta el pronóstico, y obviamente, bueno, sí, también se describe cuando estos son asociados a fármacos, tiene mejor pronóstico, en la mayoría, una vez que retiras el fármaco, se suele resolver, algunos requieren corticoides. En cuanto al laboratorio, hay que diferenciar, el sedimento urinario me parece básico, si encontramos hematuria en cualquier, obviamente una hematuria glomerular, o sea, si tenemos acantocitos o un número importante de hematíes dismórficos, estamos hablando de una glomerulopatía. Una proteinuria no siempre es glomerulopatía, habría que ahondar un poquito pero una proteinuria y una hematuria juntos, un sedimento urinario siempre tienen que hacer descartar una glomerulopatía, particularmente un síndrome nefrítico. Si hay eosinofilia, hay que pensar en una granulomatosis eosinofílica, pedir anticuerpos antimembrana basal glomerular en pacientes con pulmón riñón. Los ANCA, que no solo tenemos el PR3 y el MPO, sino también tenemos el AM2 y el antiplasminógeno, sobre todo este último asociado a microtrombos, o al ASO, el VIH, la hepatitis B y C, también para descartar
secundarismo en trastornos polimocomplejos. En los niveles de complemento, la anti-DNA, la anti para descartar lupus, factor reumatoideo, para descartar riesgo reumatoide, globulina, también para la crioglobulinemia. La radiografía de tórax o la tomografía de tórax para descartar diferentes tipos de patologías, por ejemplo, a nivel ANCA, los nódulos en la Wegener o el pulmón riñón. La broncoscopía si hubiera sospecha también de hemorragia alveolar. Biopsias de piel, si es que hubiera púrpura, hay que revisar las piernas, básicamente, o en algunas vasculitis sistémicas también va a haber en otras extremidades. Y no todo es rápidamente progresiva, podríamos estar frente a una púrpura trombótica o trombocitopénica, un SHU, entonces descartemos que no estemos frente a una anemia hemolítica, LDH, a una plaquetopenia, hay que descartar frutis sanguíneos, histocitos, anticuerpo, anticardiolipina, tal vez estamos frente a un SAF, entonces no todo es rápidamente progresivo porque el manejo no va a ser igual, si estamos frente a una PTT, que es plasmaféresis, si estamos frente a un SAF, anticoagulación, entonces no es lo mismo, el mismo tratamiento y definitivamente necesitamos la biopsia para poder catalogarlo adecuadamente. Finalmente, ya para el tratamiento, ya esto sí tienen que llevárselo ustedes en donde quiera que vayan, si están frente a una rápidamente progresiva, incluso si no hay oportunidad de una biopsia en forma precoz, quizás calculan que va a demorar más de 2 o 3 semanas la posibilidad de una biopsia renal, porque podría pasar y sucede, pero la sospecha clínica es muy alta y conforme ya les he ido indicando, tenemos que administrar tratamiento. Tenemos que administrar pulsos de metilprednisolona, 500 a 1 gramo, de acuerdo a la edad de la fragilidad del paciente. En pacientes mayores no se les da mucha dosis. Y por 3 días endovenoso y luego continuar con 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, esto por lo menos un mes y luego ir disminuyendo hacia el sexto mes. Ciclofosfamida puede ser endovenoso, de 500 miligramos a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal o por vía oral, 2 o 3 miligramos por kilo por día. Está indicada la plasmaféresis para remover anticuerpos o inmunocomplejos, por ejemplo, anticuerpos antimembrana basal-glomerular, en el caso del Good Pasteur, o en la vasculitis ANCA, si es que es una rápidamente progresiva, hay digamos una insuficiencia renal severa, y sobre todo si está asociada a hemorragia alveolar, también está indicado, o si hay nefritis globulinémica, también está indicada la plasmaféresis. Entonces, no sé si tuvieran, en realidad eso es todo. No sé si tuvieran alguna pregunta y acá podemos conversar un poquito o con los que están. Si no, yo puedo Doctora, buenas preguntar. noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, doctora, me quedó una duda del caso Sí. 1 que puso el diagnóstico síndrome nefrítico crónico. Ujú. ¿A qué se refería con crónico? Lo que pasa es que normalmente, como yo quería diferenciar, en la mayoría de libros no definen como crónico, algunas literaturas sí lo colocan como crónico. Lo que yo quería que ustedes supieran, y lo ponía entre paréntesis, es que este caso en particular, muchos de los nefrólogos incluso, o muchos de los médicos en general, no lo consideran, ¿dónde está? No lo consideran como un síndrome nefrítico. En realidad no le ponen un nombre al síndrome. ¿Por qué? Porque esperan que sea una rápidamente progresiva, que sí está claramente es un síndrome nefrítico, porque esperan que sea una postinfecciosa, donde el inicio es brusco, abrupto, y también es claramente un síndrome nefrítico. Y a estos casos, o a los casos de nefrótico nefrítico, no lo están considerando como nefrítico. Entonces yo quería que sepan que esto también es un síndrome nefrítico. En la literatura lo reportan así, por eso es que, y por eso es que cumple todos los criterios. Tiene hipertensión, tiene proteinuria renal nefrótica, tiene hematuria glomerular, tiene alzoemia. ¿Cómo más podríamos catalogarlo? No necesariamente vas a poner nefrítico crónico, yo solo quería que sepan que este tipo de cuadro clínico también corresponde a un nefrítico. Eso es un nefrítico. No sé si